Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno, mis amados hermanos, en esta hora. Que estamos una vez más con una palabra de Dios, con un mensaje del Espíritu para tu espíritu. No puse ningún aviso acerca de este mensaje porque estaba aquí oyendo a Dios y Dios trató conmigo en una palabra y me trajo a reflexión y quiero compartirla con usted para beneficio y bendición de la iglesia y obviamente el suyo, como iglesia de Cristo. Entonces quiero compartir una reflexión con usted. Como yo siempre digo, estos videos después los subo al canal de YouTube y son vistos por mucha gente, entonces de pronto habrá gente que se conecta ahora a través de la página de Facebook o luego lo verá por WhatsApp o lo verá por YouTube. Pero bueno, la idea es bendecir a la gente, bendecir la familia, bendecir a los siervos y siervas del Señor. La palabra se encuentra en el libro de Mateos capítulo 8, verso 23. El título es Jesús calma la tormenta. Quiero que me acompañe allí. Voy a tomar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice la dulce y majestuosa palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y es palabra de Dios. Le quiero aclarar que no me sale aquí las personas que se conectan, por tanto no puedo nombrarlo, pero gracias por estar allí conectado. Bien, vamos a orar. Amado Padre, Dios de toda gloria, Señor de todo poder, en el nombre de Jesucristo vengo delante de tu presencia para hablar tu palabra, para hablar el mensaje a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo. Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, me despojo de todo pensamiento de Hugo, de humano, Señor amado, me despojo de todo idealismo, de toda religión, en el nombre de Jesús, para que seas tú, amado Espíritu Santo, quien hable a través de mi boca. Como alguna vez me dijiste, Señor, que tú eras mi boca, yo así lo creo por la palabra de Dios y declaro que habrá una bendición para cada uno de los que están conectados y los que van a ver este video próximamente. Así que gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces, estamos hablando aquí a alguien, a gente que es seguidora de Cristo, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, amén. Entonces, dice que entrando él en la barca representa a la iglesia, representa al conjunto, al pueblo de Dios, representa a la seguridad donde Cristo puede reposar, donde Cristo puede cruzar los mares, amén. Entonces dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y yo quiero que usted vaya oyendo muy atentamente esta palabra. En primer lugar, los discípulos le siguieron. En segundo lugar, en el medio de la tempestad, él dormía. En el verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y acá donde yo quiero que usted haga un poquito de hincapié en esta reflexión. La Biblia nos habla, dice, buscad a Jehová en tanto que está cercano. O sea, la Biblia nos incita a buscar de Dios, nos incita a tener una comunión con Dios, a tener una búsqueda, a pedirle. ¿Y qué es lo que hacen sus discípulos? Lo primero que hacen es pedirle ayuda a Dios, ir a buscar a Dios.
como lo hicimos nosotros en este tiempo de pandemia, en esta tormenta que estamos atravesando. Lo primero que hicimos fue buscar a Dios. Lo primero que hicimos fue clamarle a Dios. Lo primero que hicimos fue orar a Dios, declarar la palabra. Hemos orado todas las oraciones que nos hemos aprendido y algunas más ya las inventamos ya, porque no sabíamos cómo orar. Porque estamos buscando a Dios, porque estamos en el medio de la tormenta y estamos temerosos. El problema acá, mi amado hermano, es el no conocimiento de Cristo. Yuhu. Porque si los discípulos hubieran conocido a Cristo como el Señor y Dios, al verlo que dormía plácidamente mientras la tormenta estaba azotando su barca, habrían descansado en la paz de Dios. Habrían entendido que era imposible que ellos perecieran por cuanto Cristo, su Señor, su guía, su Redentor, estaba tranquilo, descansando, durmiendo en la barca. Yuhu. Entonces nos encontramos hoy con gente que está clamando, llorando, pidiéndole a Dios por la pandemia. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios lo vería que Cristo en el medio de esta pandemia, Cristo está descansando, está durmiendo sobre la barca. Alabe lo que Él vive. Cristo se encuentra sobre la barca descansando plácidamente porque Él sabe que está en control. Él sabe que todo está en control, que si se levanta el mar embravecido es porque Él lo permite, que si el viento es fuerte es porque Dios lo permite. Nada ocurre si Dios no lo permite. Entonces, cuando yo conozco a Cristo y lo veo descansar en la barca, no me pongo a clamar o a despertarlo porque tengo temor, porque conozco al Dios de la vida, al Rey Todopoderoso que tiene control de mi vida y de todas las cosas. Pero ¿qué ocurre cuando yo no conozco a Dios? Tenemos hoy una iglesia mundial temerosa, pidiendo, clamando por esta pandemia. Estamos en el medio de la mar, estamos azotando, nuestra barca está siendo azotada por los vientos, por el mar embravecido. Y estamos viendo a Jesús, que está tranquilo. Pero estamos temerosos porque no lo conocemos. Alábelo. Porque conocemos a Jesús, pero no conocemos al Cristo de la gloria. ¿Cuánto alaban a Cristo allí donde están? Conocemos a Jesús, dice en el verso 27, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Ellos conocían a Jesús, al hombre, pero no conocían al Cristo, no conocían la palabra viva. Y ese es el problema que tenemos hoy como iglesia. Tenemos una iglesia que conocemos la historia de Jesús. Tenemos una iglesia que conocemos las obras de Jesús. Tenemos una iglesia que conoce todo el peregrinar de Jesús, pero no conoce al Rey de Gloria, no conoce al Dios soberano, a la palabra, no conoce la palabra viva. Dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Y en el principio, la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Escuche esto, 3 ejemplos vivos de la gloriosa presencia de Dios Todopoderoso. En el principio la palabra ya existía. Significa que antes que hubiera un principio ya la palabra era. La palabra es eterna. Tiene eternidad en sí misma, porque es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Dios. La palabra estaba. La palabra estar significa cohabitar, ser parte. Pero desde un entorno. Estaba con Dios. Y era, la palabra era significa esencia propia, vida. Entonces la palabra la que calmó los vientos fue la palabra. La que calmó el mar fue la palabra, porque por la palabra, porque dice la Biblia que reprendió. Reprender no significa decir te reprendo, eso no es reprender. Reprender es cuando tú le dices, por ejemplo, a un endemoniado que está manifestado y tú le dices, ¿cómo te atreves a estar acá? Lo estás reprendiendo. ¿Qué haces en este lugar? Lo estás reprendiendo.
¿Quién te dio autoridad para estar aquí? Lo estás reprendiendo. Cuando usted reprende a su hijo, quédese quieto, soséguese. Usted lo está reprendiendo. Es reprensión, no es te reprendo. Entonces mucha gente va a escuchar en la iglesia, te reprendo, te reprendo. A ver, ¿qué te reprendo? ¿Qué te reprendo? ¿Qué es eso? La ignorancia. Los discípulos subieron con él a la barca porque lo seguían. Yuhu. Pero no lo conocían. Hoy estamos viviendo un tiempo que hay muchos seguidores de Cristo que no conocen a Cristo. Entonces se ponen a orar por lo que no tienen que orar. Alabe lo que él vive. Se ponen a molestar a Jesús, a Jesucristo. Se ponen a molestarlo. Hombres de poca fe, le dice el Señor. Hombres de poca fe. Y les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué tenés temor a la pandemia? ¿Acaso no me estás viendo que yo estoy tranquilo? Y si yo estoy en la barca misma que tú estás, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué estás temeroso, amedrentado? ¿Acaso no me conoces? ¿No sabes quién soy yo? Dice el Señor. ¿Por qué estás lleno de temor? ¿Por qué todo te produce miedo? No que no abro la puerta, no que no salgo afuera, no que no hago esto, no que no hago aquello, porque a ver si me contagio. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer. Hay una ley natural que yo debo obedecer. Y esa ley natural está basada en la ley de Dios. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades terrenales. Si la autoridad terrenal dice que tú no salgas, tú no sales. Si la autoridad terrenal dice que tú puedes salir tal día sales. Porque no te va a quitar la intimidad con Dios, no va a sacarte porque estás en la barca con Él mismo. Es como los jóvenes que caminaban en el horno de fuego. Ellos caminaban por adentro y Jesús caminaba con ellos. Estaban más seguros dentro del horno que afuera del horno. Porque afuera Jesús no estaba, estaba dentro. En este proceso que estamos viviendo de esta pandemia, nosotros estamos en una barca donde está Cristo. El temor no está afuera donde está la pandemia. Vos tenés que saber que tu temor tiene que ser reverente, no de miedo. Tú estás con Cristo en la barca. Y Él está descansando. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su voluntad. Lo que está ocurriendo fue determinado por su voluntad. Yo debo conocer a Dios para saber y ver lo que está descansando, que está tranquilo. ¿Por qué tengo que ir a molestarlo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Le dijo el Señor. ¿Por qué seguís teniendo temor? ¿Acaso no me conoces? Hoy vivimos un tiempo en que la iglesia vive temerosa, amedrentada. Tiene temor de todo. Que esto no, que esto sí, que aquello que... Yo siempre digo lo mismo y lo voy a reiterar y lo voy hasta el último día de mi vida. Yo me voy a morir cuando Dios quiera que me muera. Pero no cuando el diablo quiera matarme. El diablo ya me ha matado ya. Ya he estado muerto 5 minutos, pero yo digo, no, todavía no es tu tiempo, vení para acá. Dios es el que tiene la última palabra. Usted tiene que tener fe, hombres de poca fe, tenga fe, tenga fe. El evangelio es fe, más fe, más fe. Eso es el evangelio. Dice, verso 25, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Todo estaba bajo su control. Una palabra de él bastaba para que todo se calmara. Si los discípulos le hubieran conocido, sabría que esto era posible. Hoy tenemos una iglesia que vive reprendiendo al diablo. Te acto, Satanás, diablo, fuera. Deja esta pandemia, espíritu inmundo de muerte, fuera. Vos podés reprender, atar y sujetar todo lo que sea demoníaco. Pero cuando es voluntad de Dios, olvídalo, mi hermano. Usted puede reprender hasta la vida si quiere. Usted no puede reprender a Dios.
Entonces usted tiene que entender los tiempos de Dios, usted tiene que conocer al Señor. Los discípulos todos estaban dentro de la barca y no lo conocían a Jesús. Jesús estaba durmiendo tranquilamente, estaba descansando, el mar se embravecido, la barca se movía. Escúcheme, hermano, ¿cómo era posible que durmiera si dice que el mar estaba embravecido? Estos no eran cualquiera, eran pescadores y tenían temor. Nunca habían estado en una tormenta tan brava, tan grande. Jamás habían estado en una tormenta así, eran pescadores. Tuvieron miedo, terror, estaban aterrorizados. ¿Por qué le dijeron a Jesús, Señor, sálvanos? Porque creían en los milagros, creían en la sanidad, en la liberación, pero no creían en Él. Y acá quiero puntualizar esto. Ellos creían en los dones, en la unción, pero no en la gloria. Aleluya. Cuando usted es un portador de gloria, usted es como los discípulos dentro de la barca. Usted es como los jóvenes que caminaron en el horno de fuego. Jesús va con usted. A donde usted llega, la gloria llega. Hace unos días fuimos por acá a un lugar, allá en la montaña, en Cali, y estuvimos en la casa de un pastor, un mayor de la policía, abogado él. Y me decía él, el pastor, que cuando... Él no me conocía ni a mí, ni al apóstol Humberto, no nos conocía. Fuimos con otra persona que nos llevó. Pero cuando él me ve bajar a mí del vehículo, de la camioneta donde estábamos moviéndonos, cuando él me ve bajar, dice que lo primero que cuando me vio dijo, ese hombre es un pastor. ¿Quién le dio testimonio de eso? El Espíritu Santo. Cuando tú eres un portador de gloria, todo el mundo sabrá quién eres tú. Yo te quiero decir algo. Tú no necesitas un cartel que diga soy pastor, soy apóstol, soy profeta. No necesitas eso. Lo que tú necesitas es el cartel del Espíritu que dé testimonio al Espíritu. Tú tienes que ser conocido en el reino, en los cielos, y tienes que ser conocido en el infierno. Te tienen que conocer como el enemigo número 1 de Satanás, el diablo. Pero el problema grave es que eso es imposible a menos que tú conozcas a Dios. Dice que en aquel tiempo vendrán muchos en mi nombre diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Él le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Escúcheme, ellos creían en los milagros, eran portadores de milagros, profetas, apóstoles, tenían tenían ministerios poderosos. Pero no tenían gloria, no tenían comunión con el Rey de Gloria. Aleluya, alábelo. Es lo que le pasaba a esta gente, a estos discípulos en la barca. Ellos creían en el poder que tenía Jesús de echar fuera demonios, creían en el poder de Jesús de los milagros. Ellos creían, pero lo que no tenían era comunión con Jesús. Porque el que tiene comunión con Jesús va a ver en este tiempo de pandemia a Jesús descansando tranquilamente porque Él está en control de lo que está pasando. Eso es gloria. Conocimiento, intimidad, es gloria. Entonces la gente vive por los dones, la gente vive por el ministerio, pero no vive por la gloria, no conoce al Rey de Gloria. En esta hora yo quiero entregarte este mensaje, porque para eso enseñé esta palabra y la acabo de dar. El Señor está llamando a su iglesia a más intimidad. La intimidad significa conocimiento. La intimidad significa tener una relación estrecha con su Señor. Hay dos cosas que usted tiene que aprender. Una cosa es oración. Otra cosa es comunión. Ayer hablaba con mi esposa. Vivimos momentos difíciles, momentos entembladerales. Vivimos momentos muy poderosos cuando nosotros necesitamos tener una comunión con Dios, o que sería una relación íntima con Dios, o una oración con Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Y yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Dice la Biblia que Jesús subía al monte a orar. Pero cuando ora por la resurrección de Lázaro, Él le dice, te doy gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Hola. La expresión delante de la tumba de Lázaro dice, te doy gracias, Padre, porque somos íntimos, voy yo.
tenemos intimidad. Continuamente estoy contigo. Pero él subía al monte a orar, a guerrear, a establecer por el medio del poder de la palabra lo que tenía que hacer. Cada vez que él tenía una confrontación, él subía al monte a guerrear, porque la comunión con Dios siempre era. La Biblia dice que el Señor mismo dijo, porque nada puede hacer el Hijo sino lo que va a hacer al Padre. Yuhu. Eso es intimidad, eso es comunión. No tiene que ver con la oración. Usted puede ser una persona que ore, un ejemplo, 5 horas diarias, 7 horas diarias, y no tiene comunión. ¿Cuál es la diferencia? Usted ora confiando en los dones en el ministerio. Usted tiene intimidad por la fe. La intimidad es por la fe, únicamente fe. El otro día me enviaron una siembra. Usted sabe que yo estoy acá en Colombia. Estoy en la casa de unos apóstoles, pero yo tengo que tener un dinero para aportar, para hacer cosas. Yo no tengo iglesia que diezme, no tengo ofrendas, no predico, no tengo tampoco recursos, no tengo un dinero almacenado, pero sí tengo fe, sí confío en Él. Entonces Dios, ¿qué hace? Toca el corazón de alguna persona para mandarme una ofrenda, una siembra. Siempre Dios de alguna forma me bendice. Entonces el otro día me envían una ofrenda, que voy a decir el monto solamente para como testimonio, $500,000 de pesos colombianos. Una ofrenda. Yo recibo, compramos algunas cosas, hacemos algunos mover ahí, y mi esposa cuando viene me da un dinero porque ella había ido a hacer ese tipo de operación. Y yo tomo el dinero así y le digo, Padre, yo necesito más dinero. Y no dije más nada. No fue una oración. Eso es comunión. Y ojo, al otro día a la mañana viene el apóstol y me dice, te dejaron este sobre para ti. Otro $500,000. Porque Dios es el que bendice. Dios prospera. Dios es el que hace la multiplicación en los hijos de Dios. Cuando tú eres un hombre y una mujer sabia, tú vas a sembrar y vas a ofrendar en un ministerio próspero. Cuando la Biblia habla de la parábola de la semilla, escuche esto, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Esto significa, la explicación bíblica dice que la semilla es la palabra. Pero como la palabra, yo siempre digo, la Biblia es fractal. Las escrituras son fractales, tienen la facultad que esa misma palabra sirve para una infinidad de situaciones. Usted hace un momento estaba escuchando una prédica que hice yo hace más o menos como 2 años. Y Dios me estaba hablando a través de lo que prediqué hace 2 años. Porque la palabra de Dios no tiene ayer, no tiene mañana, tiene presente, hoy. Entonces, la Biblia dice que cuando tú, crees a sus profetas, serás prosperado. Dice en el libro de Mateos, capítulo 10, verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Escuche esto. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Yo quiero que usted preste atención a esta palabra. La palabra recibir, en el verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, significa cuando yo viene una persona y le digo, pase, entra a mi casa, pase. Eso es recibir. Pero en el verso 41, cuando dice el que recibe a un profeta, esa palabra no es la misma. Esa palabra recibir tiene una connotación de 3 canales que yo debo tener en cuenta siempre. Lo que está diciendo es cuando usted recibe a un profeta, cuando usted recibe al profeta, escuche, cree que es profeta y lo honra como profeta, la recompensa de profeta recibirá. Por eso es importante entender la etimología de la palabra, porque la palabra nos enseña. Cuando yo siembro
En un profeta la recompensa del profeta recibirá. ¿Y cuál es la recompensa del profeta? Como dice en Crónicas 20:20, cree en los profetas y seréis prosperado. La prosperidad. Ahora yo no estoy hablando solamente de una prosperidad monetaria, que también es, sino hablo de la prosperidad espiritual, de la prosperidad como persona, de la prosperidad en la sociedad, de la prosperidad en el ministerio. La palabra prosperidad del hebreo, que está en el 20:20 de Crónica, está hablando de una multiplicación, beneficio. Es como la palabra shalom. Nosotros decimos paz, y el hebreo dice shalom, pero shalom significa bienestar, prosperidad, paz. O sea, significa, vuelvo y reitero, la palabra es fractal. Entonces, cuando yo creo a la palabra que me es impartida, yo debo ser un hombre y una mujer sabia. Yo quiero esa palabra. ¿Qué es lo que hace? Yo le he enseñado siempre a la gente del ministerio, esa palabra es mía, listo, esa palabra es tuya. ¿Qué tenés que hacer? Sellarla, pactarla. Esto no le gusta a los religiosos fariseos, no le gusta, porque no entienden. Vuelvo y reitero, ellos son grandes en oración, pero no tienen intimidad. Apartado de mí, hacedores de maldad. Hacedor de maldad. La maldad es la esencia de la bestia. El hacedor de maldad es el que se deja guiar más por el diablo que por Dios. Alabe lo que él vive. Entonces, para terminar, dice, verso 26, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y la pregunta que yo suelto esta mañana a cada uno de ustedes que está ahí conectado y los que van a ver este video: ¿cuánta fe tienes tú? ¿Cuánto es tu fe? Es fácil cuando uno va a un lugar donde todo está abierto, pero es muy difícil abrir camino. Un apóstol, y soy apóstol de Jesucristo, un apóstol es el que abre camino. Es el que abre camino. Es el que va donde no hay seguridad, como un apóstol como Abraham. Y salió por la fe, porque Dios le dijo, ve, sal de tu parentela a la tierra que te mostraré. Esa tierra él no la conocía, nunca la había visto. Él salió por la fe, la obra apostólica. El apóstol va adelante por la fe. Si usted lee la historia de los apóstoles, primeros apóstoles de Jesús, cada uno de ellos murió en diferentes partes del mundo abriendo caminos. Abriendo caminos. Cuando yo salí de Argentina, va a ser 2 años, cuando salí como mirando al invisible porque no conocía. Pero por la fe salí en una palabra que me fue entregada. Estuve en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Luego estuvimos en Chimbote, en Perú. Luego pasamos a Guayaquil, Ecuador. Y luego llegamos a la costa, acá, atlántica, en Soledad, en Barranquilla, Colombia. Y hoy nos encontramos ya hace 6 meses en Cali, Colombia. Por la fe. Nosotros caminamos por fe. Dios bendice al hombre y a la mujer que camina por fe, como viendo al invisible. Cuando usted vaya a sembrar, siembre en una tierra que sea productiva. Dice que el sembrador sembró su semilla y alguna parte cayó sobre pedregullo, otra sobre espino, otra a la orilla del camino y una sobre buena tierra que producía al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo quiero decirte algo. Nadie cuando siembra la semilla cierra los ojos. Jesús entrega la palabra a los espinos. Y ojo, Jesús entrega la palabra, escuche esto, a los que están a la orilla del camino. Jesús entrega la palabra al pedregullo y Jesús entrega la palabra a la buena tierra. Entonces usted cuando va a sembrar tiene que hacer como Jesús, saber a dónde va a sembrar su semilla. Porque hay muchos que dicen, no, pero yo llevo siembra, yo cumplo con Dios y no tengo bendición. Estás echando en saco roto. Y ojo, estás echando en saco roto. No sabes dónde estás sembrando. Primero mira dónde sembrás, mi hermano, porque no es cualquiera, porque se diga iglesia o porque se diga pastor, es bendición para tu vida. Y ojo, alabe lo que él vive. Aprenda a ser un hombre sabio y una mujer sabia. La bendición de Dios está. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Hasta dónde estás dentro de la barca y cuánto conoces al que va contigo en la barca? Deja de orar por la pandemia. Dale gracias a Dios porque está contigo y te guarda. Que Dios lo bendiga. Espero que esta palabra le sea de reflexión a su vida y que esta palabra bendiga más
porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Te mando un abrazo grande. Yo llevo 19 años en el ministerio. Hace 15 años, casi va a ser 15 años que camino por fe. Hace 15 años Dios me dijo que dejara de trabajar, yo era constructor, que dejara de trabajar para servir. ¿Sabe cómo me criticaron? Me trataron de vago, de que era un vividor, de todo. ¿Y sabe quién fue los que más me trataron? Mi familia. Fueron los que más pensaron mal de mí. Y hoy, alábelo. Él es verdadero, aleluya. Su palabra es real, es verdad. Lo que Él promete cumple. Pero yo nunca dudé del Dios al que predico, jamás. Yo estuve muerto, he estado enfermo, he estado a punto de morir muchas veces. La primera vez que me quiso matar Satanás, me ahogué con una semilla de tomate. Sí. Cuando ya me estaba yendo porque se me puso todo oscuro, ahí está Willy ahí. Willy estaba ahí en ese día y él me golpeaba la espalda porque yo estaba ahogado. Y a mí se me puso todo oscuro y me empecé a ir despacito y una luz que se empezó a ir suavemente. Y ya cuando quedaba apenas un puntito de luz, con mi mente dije Jesús. Y respiré. Y la voz del Espíritu Santo me dijo, todo el que invoque mi nombre será salvo. Yo le creo a Dios. Yo estoy en la barca, pero yo lo veo a Él descansando, durmiendo, en paz. Por tanto mi corazón tiene paz. Por tanto mi vida tiene paz. Por tanto mi hogar, mi ministerio tiene paz. Porque el Rey está en paz. Que Dios lo bendiga más. Le doy un abrazo grande a la distancia. Que Dios me lo bendiga profundamente. Gracias por estar conectado. Gracias por lo que van a ver luego el video. A todos los bendigo. Que la bendición del Padre y la palabra de un profeta tiene poder. Crea en Dios y crea en los profetas. Porque usted será prosperado y bendecido. Lo bendigo grandemente desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.